A quienes siguen esta transmisión en vivo, sean bienvenidos a la 15ª sesión ordinaria 2025 del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Muy buen día, comisionada y secretario general de Acuerdos. Con gusto saludo a a quienes se encuentran presentes, así como también al público que nos acompaña a distancia a través de las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida a la 15ª sesión ordinaria 2025 del Consejo General de este órgano garante, fundada en el artículo 96, fracción quinta de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con los numerales 18, 19 y 23 del reglamento interno del órgano garante. Para dar inicio con esta sesión, solicito al secretario general de Acuerdos, en acato al primer punto del orden del día, realice el pase de asistencia correspondiente y verifique la existencia de quórum legal. Buen día, comisionado y comisionado presidente que integran el Pleno del Consejo General de este órgano garante. Comisionado presidente, en acato de su instrucción, procedo al pase de lista solicitado. Comisionada Claudibet Soto Pineda. Presente. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Presente. Comisionado presidente, después de haber efectuado el pase de lista de asistencia, le informo que la comisionada y el comisionado que integran el Consejo General del órgano garante se encuentran presentes. Conforme a lo anterior, con fundamento en la fracción primera del artículo 102 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con el numeral 24 del reglamento interno que rige este órgano garante, declaro la existencia de quórum legal para sesionar. Le agradezco, secretario. A continuación procederé al desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la declaración de instalación legal de la presente sesión, por lo que les pediré amablemente nos pongamos de pie. Siendo las 9 horas con 15 minutos del 15 de agosto de 2025, se declara formalmente instalada la 15ª sesión ordinaria de este Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, y por lo tanto serán válidos todos los acuerdos que en esta sean tomados. Se pueden sentar, gracias. Concedo el uso de la palabra al secretario general de Acuerdos para que continúe con el desarrollo de la sesión. Gracias, comisionado presidente. Procederé al desahogo del tercer punto del orden del día, por ello solicito obviar la lectura de este, considerando que ha sido notificado previamente la celebración de la presente sesión. Asimismo, de conformidad con el contenido del oficio número OGAIPO, diagonal presidencia, diagonal 313, diagonal 2025, suscrito por el comisionado presidente, se solicitó retirar los proyectos de resolución correspondientes a los recursos de revisión RRA 379, diagonal 25, RRA 381, diagonal 25, RRA 383, diagonal 25, RRA 385, diagonal 25 y RRA 387, diagonal 25. Lo anterior con el propósito de realizar un análisis y estudio más detallado al respecto, así como informar esta modificación en el orden del día. Por último, hago del conocimiento del público que nos acompaña que por determinación unánime del Consejo General de este órgano garante, se decidió ver la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y demás documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de la presente sesión, excepto de los proemios, así como de los resolutivos que formen parte de los propios acuerdos. Consecuentemente, después de dar lectura a las partes antes mencionadas, procederé a solicitar en forma individual el sentido del voto de cada una y uno de ustedes. Con base en lo anterior, solicito amablemente emitir su voto respecto a la aprobación del orden del día con la modificación previamente referida. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del orden del día con la modificación solicitada. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de la aprobación del orden del día. Comisionado y comisionado integrantes del Consejo General, hago de su conocimiento que por unanimidad de votos fue aprobado el orden del día con la modificación previamente referida, así como dispensada la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y demás documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de la presente sesión. Le agradezco, secretario. A continuación proceda con el desahogo del cuarto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Con su venia, comisionado presidente, procedo a desahogar el cuarto punto del orden del día, consistente en la aprobación del acta correspondiente a la 14ª sesión ordinaria del 2025, así como su versión estenográfica. Por tal motivo, pido a usted, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto al respecto. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acta de la 14ª sesión ordinaria 2025, así como de su versión estenográfica. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Conforme al resultado de la votación, informo que fue aprobada por unanimidad de votos el acta correspondiente a la 14ª sesión ordinaria del 2025, así como su correspondiente versión estenográfica.
Secretario General de Acuerdos, a continuación proceda con el desahogo del quinto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo OGAIP diagonal CG diagonal 083 diagonal 2025, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba 4 dictámenes de cumplimiento respecto del Programa Anual de Verificación 2025 al cumplimiento de obligaciones de transparencia del ejercicio 2024. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de 4 dictámenes de cumplimiento emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales correspondientes en el siguiente sentido y de los sujetos obligados que se mencionan a continuación. Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, 100%. Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías, 100%. Universidad de Chalcatongo, 100%. Universidad del Istmo, 100%. Se anexan los dictámenes de cumplimiento al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdo realice la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a las o los responsables de las unidades de transparencia y al personal habilitado de dichas unidades de transparencia de los sujetos obligados verificados y aprobados en esta sesión de Consejo General. Hecho lo anterior, deberá devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano garante para los efectos legales que corresponden. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías para que publique el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, el cumplimiento del Programa Anual de Verificación 2025 del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca se encuentra sujeto al contenido del artículo cuarto transitorio, primer párrafo del decreto 3731 emitido por la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Tercero, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Cuarto, mediante circular que al efecto se quiere, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionado, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 033, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 083 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda con el desahogo del sexto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. En acato de su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 084 diagonal 2025, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba 14 dictámenes de incumplimiento respecto del procedimiento anual de verificación 2025 al cumplimiento de obligaciones de transparencia del ejercicio 2024. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de 14 dictámenes de incumplimiento, 8 con término de 20 días, 6 con término de 5 días para solventar observaciones emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales, correspondiente en el siguiente sentido y los sujetos obligados que se mencionan a continuación. Honorable Ayuntamiento de El Espinal, 31.67%. Fiscalía General del Estado de Oaxaca, 94.75%. Comisión Estatal de Arbitraje Médico, 93.84%. Honorable Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Guajuapan de León, 53.29%. Honorable Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 0%. Honorable Ayuntamiento de Ciudad de Ixtepec, 0%. Honorable Ayuntamiento de Villa de Sachila, 0%. Honorable Ayuntamiento de Tlacula de Matamoros, 0%. Todos ellos con término de 20 días para solventar observaciones. Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa, 97.38%. Instituto Estatal de Educación para Adultos, 94.52%. Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, 98.36%. Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, 98.61%. Caminos Bienestar, 96.77%, Instituto del Deporte, 88.87%, todos ellos con término de 5 días para solventar observaciones. Se anexan los dictámenes de incumplimiento al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdo realice la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a las o los responsables de las unidades de transparencia y al personal habilitado de dichas unidades de transparencia de los sujetos obligados verificados y aprobados en esta sesión del Consejo General. Hecho lo anterior, deberá devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano garante para los efectos legales que correspondan.
Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia publique el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante. Transitorios, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, el cumplimiento del Programa Anual de Verificación 2025 del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca se encuentra sujeto al contenido del acuerdo del artículo cuarto transitorio, primer párrafo del decreto 731 emitido por la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Tercero, no previsto en el presente acuerdo, será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Cuarto, mediante circular que a efecto se quiere, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 084, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo GAIPO diagonal CG, diagonal 084, diagonal 2025, por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el séptimo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo GAIPO diagonal CG, diagonal 085, diagonal 2025, del Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba las medidas de apremio que serán impuestas a sujetos obligados del Estado de Oaxaca por incumplimiento a las resoluciones emitidas en diversos recursos de revisión. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, los integrantes del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca aprueban las medidas de apremio correspondientes a los sujetos obligados citados en el considerando décimo del presente acuerdo. Medidas de apremio que se anexan al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice la notificación del presente documento y de las medidas de apremio aprobadas a los sujetos infractores según corresponda. Hecho lo anterior, informar a este Consejo General su debido cumplimiento. Por otra parte, fenecido el plazo establecido en la Ley de Amparo, se realicen las gestiones pertinentes para publicar las medidas de apremio en el registro de sujetos obligados e infractores ubicado en el micrositio del portal institucional del órgano garante. Por último, haga del conocimiento del presente acuerdo y las medidas de apremio aprobadas a la Dirección de Capacitación, Comunicación, Evaluación, Archivo y Datos Personales del presente órgano garante, a efecto de que éstas sean tomadas en consideración en evaluación de dicha dirección realiza el sujeto obligado, tal y como lo establece el artículo 166, segundo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia para que publique el presente acuerdo en el portal electrónico del órgano garante para los efectos correspondientes. Transitorios, primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se quiere, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas de este órgano garante para los efectos que correspondan al ámbito de sus respectivas competencias. En función de lo anterior, solicito a usted, comisionada y comisionados, si van a emitir su voto al respecto. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 085, diagonal 2025. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG, diagonal 085, diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda con el desahogo del octavo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura del número de recurso de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada Claudibet Soto Pineda. Expediente RRA 274, diagonal 2025, Archivo General del Estado de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 256, diagonal 25, Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 272, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de la heroica ciudad de Guajuapan de León, se ordena al sujeto obligado a que atienda los puntos 1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 y 1.1.4 correspondientes a la solicitud primigenia en los términos establecidos en la Ley General de Transparencia. Se modifica la respuesta del sujeto obligado respecto de los puntos 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.4 de la solicitud primigenia y se confirma la respuesta emitida por el sujeto obligado respecto del punto 2.1.3.
Expediente RRA 278, diagonal 25, en el Ayuntamiento de la Villa de Etla, se ordena al sujeto obligado a que se dé trámite a la solicitud de información y proporcione la información solicitada por el recurrente en los términos establecidos en la solicitud primigenia. Expediente RRA 288, diagonal 25, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia, únicamente respecto de lo requerido en el numeral 2. Por otra parte, se modifica la respuesta del sujeto obligado y se ordena a efecto que proporcione la liga electrónica que remita el decreto de creación. Expediente RRA 290, diagonal 25, Dirección General de Notaría y Archivo General de Notarías. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 298, diagonal 25, Dirección General de Notaría y Archivo General de Notarías. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 306, diagonal 25, Partido Acción Nacional. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 420, diagonal 25, Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior del Estado de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 422, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista, Suchitepec. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 424, diagonal 25, Instituto de las Lenguas Originarias de Oaxaca. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 426, diagonal 25, Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 428, diagonal 25, Comisión Estatal de Planeación para la Educación Superior en el Estado de Oaxaca. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 430, diagonal 25, Secretaría de Desarrollo Económico. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 432, diagonal 25, Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en el Estado de Oaxaca. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Y expediente RRA 434, diagonal 25, del Ayuntamiento de San Juan Bautista, Suchitepec. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Asimismo, se da cuenta de 4 acuerdos de desechamiento para conocimiento del Consejo General, recaídos en los expedientes RRA 338, diagonal 25, en el Ayuntamiento de San Lorenzo Texmelucan, RRA 342, diagonal 25, en el Ayuntamiento de la Villa de Saachila, RRA 344, diagonal 25, Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, y RRA 372, diagonal 25, Coordinación de Delegados de la Paz. Todos ellos se desechan toda vez que no se desahogó la prevención realizada. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionado y comisionados, iban a emitir su voto para la aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Claudia Ibet Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia en mi cargo. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a cargo de la comisionada Claudia Ibet Soto Pineda. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada Claudia Ibet Soto Pineda. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 9º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura del número de recursos de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia a su cargo. Expediente RRA 327, diagonal 25, Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 389, diagonal 25, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 391, diagonal 25, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 393, diagonal 25, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 395, diagonal 25, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 399, diagonal 25, Secretaría de Administración. Se sobresee el recurso
recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 401, diagonal 25, Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 403, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de la Villa de Sachila. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 405, diagonal 25, Tribunal Superior del Estado de Oaxaca. Se revoca la respuesta del sujeto obligado y se ordena proporcionar la información requerida. Expediente RRA 407, diagonal 25, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Se revoca la respuesta del sujeto obligado y se ordena proporcionar la información requerida. Expediente RRA 409, diagonal 25, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Se revoca la respuesta del sujeto obligado y se ordena proporcionar la información solicitada. Expediente RRA 411, diagonal 25, Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 413, diagonal 25, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 415, diagonal 25, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 417, diagonal 25, Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 419, diagonal 25, Agencia General de Tecnologías e Innovación Digital. Se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 421, diagonal 25, Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Superior del Estado de Oaxaca. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información solicitada. Expediente RRA 423, diagonal 25, Caminos Bienestar. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información solicitada. Expediente RRA 425, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista, Suchitepec. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida. Expediente RRA 427, diagonal 25, Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior del Estado de Oaxaca. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información solicitada. Expediente RRA 429, diagonal 25, Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información solicitada. Expediente RRA 431, diagonal 25, Dirección de Registro Civil. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida. Expediente RRA 433, diagonal 25, Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información solicitada. Expediente RRA 435, diagonal 25, Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 437, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Constancia del Rosario. Se revoca la respuesta del sujeto obligado y se ordena proporcionar la información solicitada de manera total al solicitante. Expediente RRA 459, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Miguel el Grande. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida. Expediente RRA 461, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Vicente del Achicío. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida. Expediente RRA 463, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Santiago La Lopa. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información solicitada. Expediente RRA 7, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Magdalena Yodocono. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionado y comisionado, sirvan a emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia del comisionado presidente José Solana Salmorán. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a mi cargo. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a su cargo. Comisionada Secretario General de Acuerdos, continuando con el desahogo del 10º punto del orden del día, corresponde el trámite de asuntos generales, razón por la que se concede el uso de la voz por si algún integrante del Consejo General desea hacer uso de ella. Comisionado presidente, tiene usted el uso de la voz. Sí, bueno, como es de conocimiento de la ciudadanía, el día 1 de agosto fue publicada en el periódico oficial del Estado de Oaxaca la reforma a la Constitución precisando en el artículo 3º constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
por la que se extingue el órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Sin embargo, es importante hacer de conocimiento, especialmente para los sujetos obligados, que esta determinación establece en sus transitorios 120 días hábiles para poder legislar en la materia de transparencia y también de protección de datos personales. Es decir, es hasta el momento en que queden vigentes las nuevas leyes de transparencia y la nueva ley de protección de datos personales que este órgano garante concluirá con sus funciones, por lo que se les invita amablemente a continuar garantizando el derecho de acceso a la información pública, así como el derecho a la protección de datos personales y no bajar la guardia en cuanto a lo que tiene que ver con las obligaciones en materia de transparencia. Se les hace este exhorto respetuoso a todos los sujetos obligados para que continúen con sus obligaciones en la materia. Es todo. Gracias, comisionado presidente. Se toma nota de lo expresado y otra manifestación, puede usted proceder. Para atender el 11º y último punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos acordados para esta sesión, siendo las 9:40 del 15 de agosto de 2025, declaro clausurada la 15ª sesión ordinaria 2025 de este órgano garante y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta la sesión, agradeciendo su asistencia a la comisionada integrante del Consejo General, así como su atención a todas y todos los presentes. Gracias.